Buenas noches, es un gusto poder conversar con ustedes a través de este seminario que le he titulado La estructura de los estados financieros de conformidad a la norma internacional de contabilidad NIC 1, edición 2019. Este seminario lo voy a lanzar con una nueva metodología que se denomina Dreamer. Ustedes inmediatamente se preguntarán qué es Dreamer. Dreamer no es más que a través del modelo de la docencia, la experiencia, el reconocimiento, la medición, la información a revelar y las notas explicativas a los estados financieros. El objetivo de esta norma internacional es establecer las bases para la presentación de los estados financieros de propósito general, para asegurarse que los mismos sean comparables tanto con los estados financieros de la misma entidad correspondiente a periodos anteriores como los de otras entidades. En pocas palabras, los estados financieros que tienen la misma base para la presentación pueden ser comparados en forma individual con la misma entidad y con las otras entidades cuya actividad o finalidad se refiere a lo mismo. Por eso es ahí la importancia de las normas internacionales. Una entidad va a aplicar esta norma al preparar y presentar los estados financieros de propósitos de información general, de conforme a las normas internacionales de información financiera comúnmente conocida como NIF. Los estados financieros incluyen una presentación estructurada de la situación financiera y del rendimiento de una entidad. Inmediatamente ustedes se consultan, dice, estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero. La situación financiera, la entidad la logra entender a través de su gestión mediante el estado de situación financiera, mediante el estado de cambio en el patrimonio y mediante el estado de flujos de efectivo. Y el rendimiento financiero lo entiende la entidad a través de la gestión para evaluar el rendimiento de la gestión a través del estado del resultado integral. El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea de útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar decisiones económicas. En pocas palabras, estoy hablando del gobierno corporativo. Las notas a los estados financieros, añadida a la que se presenta por medio de la situación financiera, o sea, los estados financieros, del estado del resultado del periodo y otro resultado integral, y el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo. Es decir, las notas explicativas son aquellas que amplían la información que no se revela en el cuerpo de los estados financieros. Los estados financieros van a suministrar información acerca de los siguientes elementos de los estados financieros: los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos y los gastos, que se incluyen ya sea las ganancias o las pérdidas, aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su condición de tales, y también los flujos de efectivo. En pocas palabras, un conjunto completo de estados financieros será el siguiente: el estado de situación financiera al final del periodo, el estado del resultado integral del periodo, el estado de cambio en el patrimonio del periodo, el estado de flujos de efectivo del periodo y las notas que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa que se utilizó a la hora de reconocer y medir las transacciones y revelarlas por medio del estado de situación financiera. Quiere decir que el estado de situación financiera, tanto al principio del primer periodo inmediato anterior, cuando una entidad aplique una política contable de forma retrospectiva, va a hacer una
expresión retroactiva de partidas en sus estados financieros, o cuando cualquier partida en sus estados financieros haya sido sujeto de efecto retrospectivo. Para propósitos de que la información contenida en los estados financieros se considere razonable, la entidad va a tener que cumplir con la hipótesis de negocio en marcha. Al elaborar los estados financieros, la gerencia va a evaluar la capacidad que tiene la entidad para continuar funcionando. Una entidad va a elaborar los estados financieros bajo esta hipótesis de negocio en marcha. A eso se le denomina principio subyacente. Otra información para darle cumplimiento a la razonabilidad de los estados financieros. Va a tener que mencionar la acumulación o devengo. Esta base contable de acumulación o devengo, una entidad va a elaborar sus estados financieros utilizando esta base, excepto en lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo, la cual se utilizará la base de acumulación o devengo. Cuando se utilice una base de acumulación o devengo, una entidad va a reconocer partidas como activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos cuando éstas satisfagan las definiciones y los criterios de los reconocimientos previstos. Es otra situación que tiene que utilizar la entidad, la materialidad o la importancia relativa y la agregación de datos para que la información sea razonable. Una entidad va a presentar por separado cada clase significativa de partidas similares. Una entidad presentará por separada las partidas de naturaleza o función distinta, a menos que tenga o que no tenga información de importancia relativa. En pocas palabras, es necesario hacer la acumulación de partidas de poca importancia relativa y se deben de presentar las partidas similares en una sola línea en los estados financieros. Y la última, o sea la cuarta, es lo que se le llama la compensación. Una entidad no va a compensar activos con pasivos o ingresos con gastos, a menos que así lo requiera una NIF. Una entidad va a informar por separado sobre sus activos, sus pasivos, sus ingresos y sus gastos. La compensación en el estado o estados del resultado del periodo y otros resultados integrales o de situación financiera, excepto cuando la compensación refleje la sustancia de la transacción o otro suceso. Limita la capacidad de los usuarios para comprender las transacciones y otros sucesos y condiciones que se hayan producido, así como para evaluar los flujos futuros de efectivo de la entidad. ¿Cuándo yo puedo hacer una compensación de cuentas? Ejemplo, a la hora de liquidar el IVA. Los créditos fiscales y los débitos fiscales se deben de compensar para determinar si hay un impuesto a pagar o un crédito a utilizar en el próximo periodo. Pero eso se lo admite tanto la norma tributaria como la norma financiera. Otro ejemplo, el pago a cuenta. El pago a cuenta del impuesto sobre la renta debo de reconocerlo y medirlo en el periodo, no cuando lo vaya a pagar. Otra cosa bien fundamental que debo de conocer es que la información presentada a través de las entidades, de la entidad en los estados financieros debe ser comparativa. Una entidad va a revelar información comparativa respecto del periodo anterior para todos los importes incluidos en los estados financieros del periodo corriente. Además, deberá de incluir, fíjense bien, en los estados financieros del periodo corriente va a incluir información comparativa para la información descriptiva y narrativa, es decir, las notas explicativas también forman parte integral de los estados financieros y por lo tanto debe de revelarse en forma comparativa.
cuando ésta sea relevante para la comprensión de los estados financieros del periodo corriente, se tiene que presentar en forma comparativa. Además, la información que se debe revelar sobre las políticas contables. Una entidad va a revelar en el resumen de políticas contables la base o bases de medición que se utilizó a la hora de elaborar los estados financieros. Las otras políticas contables también que haya utilizado. Esta información a revelar, la empresa las va a tener que revelar en las notas explicativas. El importe de los dividendos propuestos o anunciados antes de que los estados financieros hayan sido autorizados para su emisión, que no hayan sido reconocidos como distribución a los propietarios durante el periodo, así como los importes correspondientes por cada acción. Esto en base al acuerdo de Junta General de Accionistas en un punto ordinario. Si antes de efectuar el cierre, la Junta General ya previnió de que va a distribuir utilidades, pónganlo en la nota explicativa. También se debe revelar cualquier importe de dividendo preferente, ya sea de carácter acumulativo, que hayan sido reconocidas. También debo de conocer que con frecuencia de la información se debe de presentar en una forma correspondiente y en forma comparativa. La entidad debe presentar un conjunto completo de los estados financieros, al menos, dice la norma, anualmente. Cuando la entidad por A o B motivo cambie el cierre del periodo sobre el que se informa y presente estados financieros para periodos contables superiores o inferiores a un año, esto debe revelarlo, además del periodo cubierto por los estados financieros. Esto es base al NIC 34, los estados financieros intermedios. Una entidad va a revelar también la información comparativa respecto del periodo anterior, para todos los importes incluidos en los estados financieros del periodo corriente. Una entidad va a incluir también la información comparativa para la información tanto descriptiva como narrativa, es decir, en las notas explicativas a los estados financieros. También se tiene que presentar información comparativa adicional. Si la entidad puede presentar información comparativa, además de los estados financieros comparativos mínimos que esta norma requiere, en la medida que la información se presente de acuerdo con las NIF. Esta información comparativa puede consistir en uno o más estados, pero no necesita comprender un juego completo de estados financieros. Cuando esto sea el caso, la entidad va a presentar información que esté relacionada con las notas a dichos estados financieros adicionales. Ejemplo, una entidad que se dedica a la industria tiene que presentar el estado de costos de la producción. Este estado financiero también tiene que presentarse en forma comparativa. Una entidad va a revelar la siguiente o lo siguiente si no ha revelado en otra parte de la información publicada con los estados financieros: el domicilio y la forma legal de la entidad. Esto se hace en las notas explicativas. El país en que ha sido constituida, la dirección de su sede social o el domicilio principal donde se estén desarrollando las principales actividades, si fuera diferente a la sede social. También una descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad, así como sus principales actividades o giros a que se dedica la entidad. El nombre de la controladora o casa matriz y de la controladora última del grupo. Si es una entidad de vida limitada, la información sobre la duración de la misma, ya que de lo contrario ha violado la norma internacional. Les saluda el licenciado Eduardo Edmundo Blanco. Si le gustó este video, dele aceptar y puye la campanita. Con eso me incentiva a seguir. Gracias, les saluda Cultura Financiera. Éxitos. Chao.